A los 12 años, Hans Wilsdorf lo había perdido todo. Los padres, el hogar, la familia, todo. 80 años después, su nombre brillaba en la muñeca del hombre más rico del planeta. Pero lo que nadie cuenta es lo que hizo con el dolor. 1881. Hansen nace en la comodidad de una familia de clase media alemana. La típica infancia de un niño afortunado, pero el destino tenía otros planes. A los 11 años, la muerte se llevó a su madre. Y 12 meses después, también se llevó a su padre. En un parpadeo, Hans dejó de ser un niño para convertirse en un huérfano sin raíces. Pero aquí viene lo cruel. Sus tíos no mostraron compasión. Con una frialdad que asusta, liquidaron el negocio familiar y lo enviaron a un internado en otra ciudad. Lo llamaron oportunidad. Hans lo sintió como exilio. En ese lugar se convirtió en blanco de burlas. Su acento alemán, sus padres muertos, su ropa desgastada. Fue en esa soledad donde Hans entendió algo que marcaría el resto de su vida. Si el mundo le había arrebatado su pasado, él tendría que construir su propio futuro, con sus propias manos, sin pedir permiso a nadie. A los 19 años hizo lo único que podía hacer. Huyó. Dejó Alemania atrás y se fue hacia lo desconocido, hacia Suiza. Ginebra, 1900. Hans consigue trabajo en una exportadora de perlas. Y aquí es donde su mente empieza a funcionar diferente. Observó algo que otros no veían. La compañía no creaba nada. Solo distribuía, solo ganaba, y ganaba mucho. Entonces se hizo la pregunta que definiría su vida. Si puedo hacer esto con perlas, ¿por qué no con relojes? Meses después, consigue entrar en la relojería más prestigiosa de la época. Estudia, aprende. Se obsesiona con cada mecanismo, cada milímetro, cada secreto que los maestros llevan décadas acumulando. Pero justo cuando su carrera despega, el destino vuelve a golpear. Servicio militar obligatorio. 2 años. En Alemania. En el país que había prometido no volver a pisar. Cuando regresa, pone rumbo a Londres. Allí trabaja en otra relojería. Y allí conoce a Florence, una joven inglesa que pronto se convertirá en su esposa. Y entonces llega el momento, el que lo cambia todo. Hans se sienta frente a Alfred, el hermano de Florence, y le dice algo que ningún inversor quiere escuchar de un hombre sin dinero. Tengo la confianza, tengo el conocimiento, solo me falta el capital. Alfred lo miró, vio al huérfano que había sobrevivido a todo. Al chico que había cruzado fronteras, soportado el rechazo, aprendido de los mejores y que todavía no se había rendido. De acuerdo, dijo, yo pongo el dinero. En ese momento, se fundó un imperio. En aquel entonces, los relojes de bolsillo dominaban el mundo. Eran de hombres. Los de pulsera eran considerados juguetes, imprecisos, frágiles, cosas de mujeres que jugaban a tener un reloj. Era la creencia universal, era el sentido común, pero Hans vio algo que nadie más veía. En aquella época llegó a escribir que los relojes de bolsillo desaparecerían, que los de pulsera los reemplazarían, completamente. Hoy sabemos que tenía razón, pero entonces parecía delirante. Obsesionado, se fijó un objetivo que muchos consideraban imposible: crear un reloj de pulsera tan preciso como los de bolsillo, hermético, a prueba de agua, a prueba de movimiento, a prueba del mundo. Y luego pensó en el nombre. Tenía que ser corto, pronunciable en cualquier idioma, que sonara como el latido de un motor, como el tic-tac del destino. Combinó letras durante meses hasta que encontró Rolex. En 1908, el reloj que cambiaría el mundo ya tenía nombre. Hans mostró algo más que ingeniería.
Mostró genialidad pura. 1927. Se enteró de que Mercedes Gleitze cruzaría nadando el Canal de la Mancha. ¿Conoces ese canal? Agua congelada, corrientes brutales, solo locos lo intentan. Le pidió que llevara un Rolex al cuello. 10 horas, agua helada, hipotermia, agotamiento. Mercedes casi muere, pero el reloj estaba perfecto. Seguía funcionando. Hans puso un anuncio masivo en los periódicos. La nadadora sobrevivió. El reloj también. Rolex se volvió leyenda, pero Hans no paró. Puso relojes dentro de peceras, con peces vivos, nadando. Y los clientes se acercaban a los escaparates y veían el reloj funcionando bajo el agua, el reloj respirando con los peces. No era publicidad, era hipnosis. Llevó sus relojes a la cima del Everest, a récords mundiales de velocidad en coches, a inmersiones profundas, a lugares donde otros relojes morían. No eran campañas de marketing, eran victorias documentadas, pruebas irrefutables. Rolex lanzó el primer reloj automático, el primer reloj de buceo. Rompió récords, rompió límites. Se convirtió en sinónimo de precisión y de lujo. Pero aquí viene lo que pocos saben, lo que hace a Hans verdaderamente extraordinario. Cuando murió, en 1960, entregó toda su empresa a una fundación benéfica, el 100%. Rolex nunca cotizará en bolsa, nunca será vendida. Técnicamente, es una organización sin fines de lucro. Y aquí viene el dato que lo hace todavía más absurdo. Rolex genera estimaciones de entre 8 y 10 mil millones de dólares al año. Todo ese dinero va a la fundación. Todo. El hombre que construyó ese imperio eligió no poseerlo. ¿Por qué? Porque el huérfano que perdió a todos a los 12 años pasó el resto de su vida construyendo algo que no pudiera perderse. Rolex no era solo una empresa, era su familia, su forma de garantizar que nada volvería a desaparecer. Un niño destrozado por la pérdida creó una estructura para que su creación nunca fuera huérfana. Hans Wilsdorf empezó con nada, con menos que nada. Empezó con una herida, vio lo que nadie más veía, se obsesionó cuando otros renunciaban y transformó ese dolor en algo que el tiempo no puede borrar. Cada vez que alguien mira su Rolex, está mirando la obra de un huérfano que decidió que nada volvería a perderse. Eso es Rolex.